Buenas noches, damas y caballeros. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, quiero hacerles extensivo el saludo de nuestra doctora María Alfaro Álvarez, directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, quien gustosamente les da una cordial bienvenida al tercer módulo de los martes electorales denominado Nuevas Tecnologías y Procesos Electorales. Este módulo es parte del programa de formación en democracia que, como ustedes saben, tiene una serie de actividades académicas y en esta oportunidad desarrollamos lo que son los martes electorales, el cual consta de 4 módulos y el día de hoy vamos a empezar el tercer módulo con la primera sesión denominada La experiencia del voto electrónico en América Latina, avances y perspectivas, la cual estará a cargo del doctor Luis Núñez Bertoldo. El doctor Luis Núñez Bertoldo es licenciado en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas. Ha sido observador en distintos procesos electorales representando al Centro Carter. Asimismo es consultor internacional con más de 20 años de experiencia. Actualmente es uno de los profesores principales de lo que es el Máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales que la Escuela Electoral y de Gobernabilidad dicta junto con lo que es el Instituto Ortega y Gasset de España. Sin más, le damos la más cordial bienvenida al doctor Luis Núñez Bertoldo, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes con todos y todos. Lo primero que quiero es agradecer a la escuela por esta oportunidad y señalar que sin duda para los tiempos que se vienen y los cambios en la legislación peruana, el tema del voto electrónico va a cobrar mucha importancia en los próximos meses. Se les ha entregado un esquema para un poco guiar lo que va a ser la ponencia. Que la he dividido en 3 partes, como ustedes ven. Una introducción, una mirada hacia América Latina y un final donde voy a hacer algunas menciones al caso específico del Brasil, a la necesidad de la confianza ciudadana para poder aceptar e implementar en un país el voto electrónico y algunas reflexiones finales. Lo primero que quisiera decirles de entrada, señalarles de entrada, es que yo sí soy partidario de la implementación del voto electrónico y creo que ello contribuye de manera significativa a mejorar la calidad de la democracia. Dieter Nolen, que es uno de los padres de la ciencia política contemporánea y quien ha visitado el Perú en varias oportunidades y ha dictado clase acá en esta escuela, siempre nos recuerda la importancia de lo que él llama el aquí y el ahora, al momento de analizar un fenómeno sociopolítico. Dieter Nolen lo denomina el contexto. En el caso que nos compete, estamos entonces hablando de cómo se puede mejorar la calidad de la democracia en el contexto de la globalización, de la sociedad de la información y en aquello que los herederos de la tercera ola de la democratización llaman el fortalecimiento y la consolidación de la democracia. Al igual que los otros autores que señalo en la lámina, Held y McGrew, ellos también hablan de 2 grandes posiciones. Ellos hablan de los globalizadores y de los escépticos, frente a casi todos los temas que aparecen en la palestra.
Esos mismos factores, los globalizadores y los escépticos, los vamos a encontrar frente al tema de la aplicación del voto electrónico. Como en todo, frente a los llamados procesos de cambio, los primeros, me refiero a los globalizadores, tienden a ser absolutamente optimistas, por lo que resaltan las ventajas del voto electrónico. Los segundos, sin embargo, son más pesimistas y critican duramente los efectos de cualquier tipo de globalización y manifiestan una natural desconfianza ante un tema que le es desconocido. Yo empleo el término natural desconfianza porque es natural que el ser humano, en principio, rechace aquello que no conoce, lo que no le es costumbre o normal en su día a día. Si a eso le sumamos el análisis de la palabra desconfianza en el Perú, el tema se complejiza aún más, porque todos los estudios del Latinobarómetro señalan que de todos los latinoamericanos, las y los peruanos somos los seres más desconfiados de todo y de todos. Los decepcionantes problemas políticos de las últimas semanas, la repartija, los chuponeos, la narcopolítica, el continuo transfugismo y pare usted de contar los escándalos políticos, contribuyen a incrementar esa desconfianza, que no solo castiga a los autores de esa coyuntura, sino que salpica a todo el sistema político y, lamentablemente, a la desconfianza y al descrédito de la democracia en el Perú. O sea, lamentablemente, pagan justos por pecadores, como se dice en el argot criollo. Aún con todo esto, yo me reafirmo en que en la implementación y aplicación del voto electrónico en el mediano y largo plazo, sí podrá contribuir a mejorar la efectividad y eficiencia del sistema electoral, por ende, a mejorar la relación entre el Estado y los electores, pues en mi opinión personal, los grandes actores de un proceso electoral no son los candidatos, ni los organismos electorales, sino las y los ciudadanos, los que votan y los que también por límite de edad o por otras normas legales no votan, pero viven en el país, y hasta los peruanos y las peruanas que viven en el exterior, pero que están en contacto con su país y sus asuntos. Tampoco puedo dejar de mencionar, a la luz del tema que nos convoca, que en el Perú, a diferencia de otros países de la región, aún confrontamos graves problemas, como lo señalo en la lámina, de diseño institucional. Steven Levitsky, mi colega politólogo, que también ha visitado y disertado en estas aulas, afirma en su artículo dominical último en La República, abro comillas, que los mejores diseños institucionales no valen un pito si no son reforzados por la sociedad y la confianza en la sociedad. Esta última frase se traduce en que si no hay confianza y buena comunicación en lo que se quiere implementar, el proceso está condenado al fracaso. Por último, quiero cerrar estas reflexiones introductorias acudiendo a otro autor fundamental para nuestros estudios. Me refiero al italiano Eduardo Morlino, quien habla de la, abro comillas, ampliación progresiva de la aceptación. Ampliación progresiva de la aceptación. Lo que en otras palabras más simples quiere decir que las reformas o los cambios institucionales, en este caso, la introducción del voto electrónico en el sistema electoral, debe hacerse de manera progresiva y no de un solo sacudón.
Vamos entonces a ver la mirada hacia América Latina. Por ser este el tema que se me solicitó, voy a obviar entonces comentar sobre el voto electrónico en otras partes del mundo y concentrarme en nuestro entorno hispano y brasilero. Los criterios que voy a utilizar para el análisis tienen que ver con 3 elementos: el padrón electoral, el acto del sufragio y el escrutinio. En base a un estudio reciente que ha hecho la OMPE y con el cual yo estoy 100% de acuerdo, les presento el esquema. Digamos que tenemos 4 tipos de países o 4 clasificaciones para los países de América Latina respecto al tema del voto electrónico. Vamos a estudiar el primer grupo de ellos. Los no automatizados. En ellos, ni el padrón electrónico, ni el sufragio, ni el escrutinio cuenta con tecnología electoral que permita hablar de una implementación del voto electrónico. Tampoco existe prácticamente en esos países una normativa relevante sobre el tema. Sin embargo, coloco en la lámina un asterisco sobre el caso de Bolivia, sobre el caso de Panamá y sobre el caso de Puerto Rico. ¿Por qué coloco el asterisco? Porque pronto Bolivia pasará a otra categoría. ¿Por qué? Porque ya están terminando de automatizar la parte referida al padrón electrónico. En el mundo moderno se utiliza cada día más lo que se llama la identificación biométrica, que por cierto, en pocos meses también el RENIEC del Perú completará todo el sistema de identificación biométrica, que es un sistema de alta seguridad en el documento de identidad. Por eso les digo, en el caso de Bolivia, pronto Bolivia cambiará de no ser no automatizados porque ya al menos en el padrón se está empleando el mecanismo o la metodología biométrica. En el caso de Panamá sucede lo mismo. Panamá está realizando las reformas tecnológicas necesarias para que tanto el padrón como el sufragio y el escrutinio también pasen a ser electrónicos, pero en este momento todavía pertenecen a esta categoría. Y el caso de Puerto Rico, ustedes dirán, pero bueno, los gringos se supone que prácticamente ya tienen automatizados todos sus sistemas. Pues fíjense que en el estado, uno de los estados, que es Puerto Rico, estado asociado, se sigue votando de manera manual. No se emplean máquinas, ni escrutinio electrónico, ni padrón electrónico. Todo se hace de manera manual. Vamos a pasar al otro grupo. El segundo grupo, mucho más pequeño, comprenden a las repúblicas que tienen lo que se llama una baja automatización. Se trata de los países que han automatizado solamente el padrón electoral, o sea que Bolivia dentro de poco va a pasar a esta categoría. En este grupo se encuentran Costa Rica y México. Costa Rica ha tenido además experiencias de sufragio a través de pruebas piloto diseñadas para las elecciones municipales del año 2002, aplicando una tecnología propia. Por su parte, México también tiene experiencias análogas de prueba, sobre todo en las elecciones realizadas en el estado de Coahuila en el año 2005 y 2008. En esta última elección pudieron votar hasta 22,000 electores. Sin embargo, a pesar de esas experiencias, han tenido problemas políticos que me obligan a decir que no tienen de manera exitosa todavía una automatización del sufragio, simplemente pruebas piloto.
Una acotación que quiero hacerles sobre el caso mexicano. Particularmente como politólogo, me asombra que un país que tuvo hasta el año 2000 una historia electoral nefasta, signada por la dedocracia del PRI, que puso candidatos por casi 70 años en la mayoría de los cargos de elección popular, aunque disfrazados de elecciones, que ha llevado a nuestro premio Nobel Vargas Llosa a calificar la estructura mexicana hasta el año 2000 como el de la dictadura perfecta, y que tiene de paso el organismo electoral mexicano un presupuesto de los más elevados en todo el mundo. Me asombra, repito, que no haya automatizado completamente todo su sistema electoral. El siguiente grupo, más numeroso que el anterior, abarca los países de la región que han automatizado significativamente 2 de los 3 campos. Han sido agrupados como países de automatización intermedia. Aquí se alude a las naciones que han logrado automatizar el padrón electoral y el escrutinio. Es el caso de Chile, Guatemala, Honduras y Perú. Con respecto a la automatización del sufragio, Guatemala y Honduras no han tenido todavía experiencias significativas para implementar la automatización del sufragio. En Chile se han dado 2 comicios importantes en los cuales se ha aprobado el voto electrónico. La primera de las veces fue en la elección de representantes para la Junta Calificadora de la Universidad de Chile en el año 2003. El segundo fueron las elecciones de consejeros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en el año 2007. Como ustedes ven, Chile todavía no está aplicando el voto electrónico para elecciones políticas como tal. Perú ha contado con múltiples experiencias de pruebas piloto y de elecciones internas de partidos, de colegios profesionales y otras entidades, pero sin valor vinculante, pues aún así está en las normativas, que por cierto se quiere reformar, valga la redundancia, dentro del paquete integral de reformas que se ha propuesto al Parlamento Nacional en los últimos meses. Sinceramente, hasta ahora con poco éxito, se ha creado un subgrupo de trabajo dentro de la Comisión de Constitución para analizar eso, pero realmente el grupo camina muy lentamente y vamos a ingresar ya prácticamente a un año electoral, y en año electoral es difícil modificar las normas de juego, porque ya los jugadores se aprestan a entrar en la cancha. Pero yo no voy a hablar mucho del caso Perú, pues el tema del voto electrónico en el Perú será abordado en los próximos martes por otros distinguidos colegas. Finalmente, está el último grupo de países que se ha sido categorizado de alta automatización. En estos casos, Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela, no solamente se ha dado una automatización del padrón electoral y del escrutinio de acuerdo con tecnologías propias del voto electrónico. Lo más importante es que aquí se han realizado los mayores avances en lo concerniente al momento del sufragio, tanto en lo que respecta al número de votantes como en el tipo de elección en el cual se está aplicando. En este caso, Argentina es un país que ha tenido varias experiencias donde se ha ido probando el voto electrónico. Las más importantes quizás sean las elecciones generales para Buenos Aires en los años 2005, 2007 y 2009. En ellas pudieron votar hasta los argentinos que se encontraban radicando en el extranjero de manera electrónica. Todo esto se hizo utilizando el modelo
tecnológico o lo que llamamos la solución brasilera, de la cual les voy a hablar más profundamente. En el caso del Paraguay, también se empleó la solución tecnológica brasilera para las elecciones municipales del año 2001 y del año 2006. Luego de estos procesos, también se automatizó el sufragio para los comicios internos de los partidos políticos. Pero, sin embargo, por problemas en los comicios internos de los partidos políticos, se creó un manto de desconfianza y en las elecciones generales del 2008 se volvió al trabajo a través de las urnas tradicionales. Pero mis colegas en Paraguay creen que en pocos años ellos volverán a pertenecer completamente a este grupo de la alta automatización. Ustedes ven una flecha negativa, un signo negativo al lado del caso de Venezuela. El caso venezolano, que es mi país de crianza, merece ser comentado con más detalle. Primero, debo echar por tierra la falsa creencia que fue, porque dicen que fue así, pero no fue, que fue bajo el régimen chavista que se automatizó el proceso venezolano. No es así porque para 1998 ya casi el 60% de los centros de votación estaban automatizados y Chávez apenas asumió el mando el 2 de febrero del año siguiente. Como es de todos conocido, el esquema político del expresidente ya fallecido Hugo Chávez fue lo que llamamos en ciencias políticas el de la cooptación del poder, sumando poco a poco a todas las instituciones fundamentales del Estado venezolano. A esta realidad no escapó el Consejo Nacional Electoral, que es el equivalente al JNE del Perú, donde, aprovechando sus mayorías en el Parlamento, porque en el caso de Venezuela, quien elige a los rectores o magistrados del Jurado Nacional de Elecciones es el Parlamento. Allá se le llaman rectores del Consejo Nacional Electoral. Entonces, Chávez, aprovechando la mayoría que tenía en el Parlamento, fue colocando a militantes de su causa política en el cargo de magistrados del Jurado Nacional Electoral, dejando a veces de 5 magistrados un cargo en manos de un independiente y hasta en algunos casos de un rector manipulable, que es el nombre oficial que se le da a la gente que no está ni de aquí ni de allá, depende de lo que le ofrezcan. Desde la nueva Constitución aprobada en diciembre de 1999 hasta ahora, se han ido paulatinamente modificando las normativas y los procedimientos electorales en Venezuela. Entre ellos, apareció en el año 2004 un nuevo dispositivo, herramienta técnica, o como se le quiera llamar, denominado oficialmente como máquina capta huellas. Según la explicación oficial, esto permitiría verificar con seguridad la identidad del elector que se presentaba a ejercer su voto, porque la huella no podría ser falsificada, mientras que una cédula de identidad, y más la venezolana, que es de muy baja calidad, es muy fácil de adulterar o de suplantarse la identidad de una persona, pues las fotos de los DNIs normalmente son muy malas y la gente tiene hasta 2 y 3 duplicados. La explicación oficial decía, con la máquina capta huellas se verifica que la persona, esa es su huella y que solo está votando una vez. Este invento venezolano de entrada costó $65 millones. Y aparte de ello,
cada vez que se hacen elecciones, los costos de transmisión de la información de la máquina captahuellas cuesta unos 15 millones de dólares adicionales. Opinión personal que voy a dar ahora. Fueron tan descarados que al principio hicieron las pruebas piloto de las máquinas captahuellas solo en los 8 departamentos del país y casualmente en aquellos centros de votación donde la oposición había ganado consistentemente. O sea, el oficialismo venezolano había estudiado a profundidad el mapa político electoral y a partir de ahí diseñaron su estrategia de implementación del dispositivo de la máquina captahuellas. Para colmo, no avisaron a los electores de que esto se iba a hacer, lo cual generó una enorme desinformación, un caos logístico y un enorme retraso en el primer proceso electoral donde se aplicó la metodología de la máquina captahuellas. Hubo gente que estuvo hasta 9 horas en cola para poder ejercer su derecho al voto. Además, como el Consejo Nacional Electoral no tenía de entrada el registro dactilar de todos los electores debidamente organizado, la primera vez que se utilizó la máquina captahuellas, se permitía entonces recabar la información de las huellas no registradas. Registrar una huella nueva llevaba en algunos casos de 6 a 8 minutos. Imaginen ustedes multiplicar eso por la suma de los millones de electores. Supuestamente, las máquinas captahuellas no estaban conectadas a las máquinas de votación, sino que emitían sus registros vía satélite a una central que a su vez debería rechazar las huellas de los electores que pudieran haberse presentado en más de un centro de votación. Pero la captahuella en físico estaba a pocos metros de la máquina de votación. Imagínense la máquina captahuellas aquí y la máquina de votación donde está el videobin. Y un poco de cables entre una máquina y otra. Imagínense eso. Cada sistema de la máquina captahuellas estaba compuesto por un escáner, que es la propia máquina captahuellas, una laptop y una conectividad para una antena al satélite. Si el sistema decía en ese momento que había una huella igual, pero con otro nombre de elector, el elector se le negaba el voto y no tenía en ese momento la forma de apelar o demostrar que su huella era la verdadera. Todo fue hecho de manera sorpresiva. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué son las máquinas captahuellas? Bueno, las máquinas captahuellas fueron adquiridas en importantes empresas especializadas en seguridad de alta tecnología, la tecnología que yo les venía hablando, biométrica. Pero en el caso de Venezuela, a los pocos meses de su aplicación, estallaron diversos escándalos de corrupción, cobro de coimas y comisiones. Ha sido tal el descrédito de todo este asunto que en el lenguaje coloquial venezolano se le llaman a estas máquinas cazahuellas las cazabobos. Una gran mayoría de los electores y las electoras sigue creyendo que la máquina captahuella está conectada a la máquina de votación y que permite saber que esa persona que acaba de registrar su huella está votando por determinado candidato. Hay gente que me dice, pero ¿hay certeza de eso? Bueno, es igual que cuando yo vine a esta casa la primera vez como observador en el año 2000. Un señor que ustedes conocieron, muy afamado en este país, llamado Papelito Manda, tenía una oficina en ese segundo piso donde nos llevaba a ver las maravillas de la transparencia del voto en el Perú. Meses después estuvo preso porque se manipulaba la elección. Entonces, en el caso de Venezuela, antes de existir
la presencia de las máquinas captahuellas, hay otro caso anecdótico que, como está relacionado con este de la confianza y la desconfianza, se los voy a relatar. Nosotros tuvimos en Venezuela un referéndum para saber o no si queríamos que permaneciera el presidente Chávez en el poder. Ese referéndum se hizo, Chávez ganó por una buena votación, pero evidentemente también hubo un grupo de ciudadanos que votamos en contra de esa posibilidad. O sea, pusimos no a la permanencia del presidente en el poder. A los pocos meses de efectuada la elección, un congresista venezolano, ya fallecido por cierto, de apellido Tascón, empezó a remitir a todos los ministerios y a las oficinas públicas autónomas una lista de los votantes que habíamos votado por el no, para que no nos dieran trabajo, para que no pudiéramos hacer ningún tipo de trámite oficial, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tienen ustedes otro ejemplo de cómo un sistema electoral está sembrado de desconfianza. Instalada entonces la desconfianza en los electores, es por ello que el sistema electoral venezolano, que parece tan bueno, tan transparente y tan efectivo, tiene sobre sí, por ahora, una mancha imborrable. Y ustedes preguntarán si esto es así, entonces, ¿por qué la oposición no ha impugnado antes los comicios? Ha impugnado los últimos comicios, pero no los anteriores. ¿Y cómo los votantes siguen acudiendo a las elecciones? Pregunta lógica. En realidad yo no tengo todas las respuestas, pero puedo aventurarme a indicar que la oposición tardó bastante tiempo en descifrar estas sacadas de vuelta técnicas, pues los funcionarios electorales, todos afines al oficialismo, manejaban la información con altas dosis de secretismo, no tenían los de la oposición la experiencia técnica necesaria ni los recursos económicos para lograrla. Hasta el día de hoy hay preguntas de verificación que todavía no tienen respuesta. Y ustedes me preguntarán, ¿y los electores? Están atrapados, como yo digo, en la mitad del sándwich, cual jamonada. No pueden hacer nada. Ese es el sistema. Quise detenerme en este punto de Venezuela, porque de paso me afecta personal y políticamente, para que lo tomemos para el caso del Perú, en una lección aprendida de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Las máquinas son un invento humano, y los humanos podemos estar en los círculos virtuosos o en los círculos viciosos. Existe la ética, pero también existe la tentación por el poder desmedido, y la historia nos señala que en uno y en el otro caso hay gente dispuesta hasta morir por ello. En todos los casos, y en el Perú también, porque nos duele más aún, necesitamos magistrados probos, alejados de las simpatías partidarias a la hora de ejercer sus funciones en los organismos electorales y en los demás poderes públicos. Necesitamos instituciones autónomas de los gobiernos de turno, políticas públicas al servicio de la gente y no al servicio de los que gobiernan, y ciudadanos activos y vigilantes de lo que pasa en su sistema político, ejerciendo su derecho a la rendición de cuentas y a los demás derechos previstos en las leyes, sin olvidar también sus deberes. Elecciones libres, justas y transparentes le dan al Perú y al mundo mejor calidad de vida ciudadana. Vamos a pasar al caso brasilero. Como último caso, y precisamente bien diferenciado del caso venezolano, y por eso le pongo el signo más, tenemos a Brasil, el país que mayor desarrollo y éxito ha tenido en lo que se concierne a la automatización del voto electrónico. Es uno de los países de la región
que ha implementado satisfactoriamente un sistema de votación electrónica en una elección y en varias elecciones de carácter nacional, posibilitando así que más de 135 millones de personas pudieran hacer efectivo su voto. Esta experiencia ha demostrado que el uso de las tecnologías bien aplicadas puede optimizar un proceso electoral. Pero volvamos al tema de la generación de confianza, que yo lo veo central para la implementación del voto electrónico. Recuerdo, y les recuerdo, en el Perú, desde 1996, o sea, hace 17 años, se viene hablando de la posibilidad de implementar el voto electrónico. La propia ley habla de su implementación, como lo recordaba el italiano Morlino, gradual y progresiva. Inicialmente fue impulsada por la Estrategia Nacional del Gobierno Electrónico como parte de los esfuerzos de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, que hoy en casi todos los países del mundo se conoce como el e-Government. Yo les invito, por cierto, a visitar la página www.egov.pe, que es la página del Observatorio del Voto Electrónico en el Perú. Es un sitio web, repito, www.egov.pe. Es un sitio web permanentemente actualizado y que, por ejemplo, esta semana nos cuenta sobre la realización de la 4ª Conferencia Ministerial de la Sociedad de la Información y América Latina y el Caribe, que tuvo lugar en la ciudad de Montevideo estos días y que congregó a funcionarios públicos, empresas, academia y sociedad civil. Se discutió sobre el rol de las nuevas tecnologías para la innovación y el desarrollo digital, sobre la infraestructura para un ecosistema digital. Se habló sobre la regulación del desarrollo digital, la ciberseguridad, el futuro del gobierno abierto, el medio ambiente y el problema de los residuos electrónicos. Se habló también sobre la inclusión social en la economía digital y se hizo una medición de los avances sobre cómo se está desarrollando en todo el mundo la sociedad de la información. En esa misma página también se nos cuenta cómo el RENIEC viene implementando el DNI electrónico. Esa noticia salió en unos periódicos hace pocas semanas, con todas las características de seguridad dentro de lo que llamamos la modernidad digital conocida como sistema biométrico. Estos avances no tienen punto de retorno, siguen su progreso y su desarrollo. Entonces, situémonos en 1996. Yo creo que mucha agua ha pasado bajo ese puente. Yo he visto personalmente a destacados profesionales peruanos disertando sobre el tema del voto electrónico y su aplicación en el Perú. Uno de ellos es actualmente el jefe nacional del RENIEC, Jorge Riobaren Lazo, quien en su momento fue gerente general de Sistemas e Informática Electoral de la OMPE, aparte de poseer un currículum académico impresionante. O sea, el Perú ya tiene varios diseños técnicos que nos permiten afirmar que si quisiéramos, y si se aprueban las leyes y los reglamentos necesarios, tendríamos un sistema propio, diseñado integralmente por técnicos peruanos, incorporando sugerencias de partidos políticos, organismos electorales, instituciones estatales y privadas. Esa parte no me preocupa, porque creo firmemente que todas las dudas en cuanto al software, al hardware, podrían ser resueltas. Lo que me preocupa es, por una parte, y repito, la generación de suficiente confianza en los electores para aceptar estas herramientas que tienen varias fortalezas,
y que serán discutidas por los panelistas que vienen en las próximas semanas. Pero por otra parte, se necesita que los organismos electorales en su conjunto, y en el caso del Perú son 3, se compren este pleito, se pongan la camiseta de la aplicación del voto electrónico y se establezca el cronograma para esa implementación gradual y progresiva, que por cierto ya se aplicó hasta en 3 oportunidades en Pacarán, que es un distrito de Cañete. Recordemos que el ser humano tiene una natural resistencia al cambio, un temor a lo desconocido. Y volvamos al caso brasilero. El ejemplo brasilero es claro. Hubo que diseñar toda una arquitectura comunicacional para convencer a las y los electores de las ventajas y bondades del voto electrónico. Nuestros ancianos, acá y en otras partes del mundo, se resistían, y aún hoy día algunos se resisten, en sacar dinero de su pensión de un cajero electrónico bancario. No le tenían confianza a esa maquinita. Decían, ¿cómo una maquinita va a tener mi dinero adentro? ¿Cómo voy a saber si no le da mi dinero a otra persona? Estas y muchas otras preguntas se hacían en esos tiempos. En ciencias sociales, esto se califica de reacción tecnofóbica. Reacción tecnofóbica es el nombre que se le da a las personas que no confían en las nuevas tecnologías, en las computadoras, en los teléfonos digitales, en los cajeros electrónicos, etc. Ese es su nombre científico. Estas mismas preguntas son las mismas preguntas que yo vi en en los electores brasileños hacerse en 1982. Yo vivía en Brasil en esos años estudiando mi carrera. Eran las preguntas de los desconfiados cuando se empezó el proceso de informatización de su sistema electoral que desde el año 2000 funciona al 100%. Desde 1982 hasta el año 2000 que funciona al 100%. O sea, tuvieron que pasar casi 2 décadas para su completa aplicación y para ganarse la confianza de las y los electores. Esta situación de entrar a la cultura digital en materia electoral es lo que los expertos peruanos en lingüística, Juan Biondi y Eduardo Zapata, llaman incrementar nuestra cultura electoral y complementarla con la cultura electronal. Hablar del voto electrónico es ahondar en la llamada cultura electronal. En el caso del Brasil, ensayo y error, pruebas y más pruebas, avances y retrocesos, lecciones aprendidas, victorias y fracasos, pero en el fondo de todo esto está hecha la condición humana, nuestra condición humana. La aplicación del voto electrónico en el Perú empezó entonces de a poco. Estamos hablando de un país que al año 2012 ya pasa de 140 millones los electores. Esto representó un esfuerzo enorme en materia técnica, un esfuerzo humano, un esfuerzo financiero y un extraordinario esfuerzo comunicacional para ganar esa confianza. Atención, el hecho de implementar en un país el voto electrónico no significa que no tengamos que tener siempre a mano la posibilidad del mecanismo alternativo, o sea, el voto manual, en caso de una contingencia o de varias coyunturas. Pero la aplicación correcta, repito, correcta, del voto electrónico en sus distintas modalidades facilita definitivamente el proceso para el elector, a quien yo considero el actor central de la elección, pero también para los organismos electorales y para la eficacia y eficiencia de los comicios vistos de una manera integral. En el primer Congreso de Estudios Electorales, organizados por el Jurado Nacional de Elecciones el año pasado, se afirmaba lo siguiente:
Los organismos electorales de América Latina en sus procesos de modernización han ido informatizando y automatizando una serie de procesos a fin de agilizarlos, hacerlos más eficaces y extender su alcance a una mayor cantidad de ciudadanos. En conformidad con esto, se resalta la existencia de un amplio consenso en toda la región en torno a la oportunidad, pertinencia y relevancia de la información y los medios electrónicos para una mejor gestión pública en la que está incluida la gestión electoral y registral. En este sentido, es necesario resaltar que por los tipos de funciones que tienen a su cargo los distintos organismos electorales, han acarreado, automatizando distintos tipos de procesos, predominando a nivel latinoamericano los procesos de elaboración del padrón electoral y el conteo de votos, debido a que son procesos tediosos de realizar de forma convencional, ya que implica un proceso masivo de datos. Asimismo, se vienen realizando en toda la región pruebas de votación electrónica presencial y no presencial con mucho éxito. Sin embargo, este sistema de votación no se ha implementado a niveles nacionales, a excepción de los casos de Brasil y Venezuela, y en menor medida en Argentina, puesto que se necesita un soporte de condiciones jurídicas, tecnológicas, logística y sobre todo culturales, léase la confianza, para su implementación. En cuanto a otras aplicaciones del sistema electrónico, los organismos con competencias jurisdiccionales, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, viene utilizando la automatización en los procesos de consulta de los expedientes, a fin de agilizar los procesos o procedimientos jurisdiccionales con herramientas de alta tecnología, lo que ha devenido en un aumento de eficacia y un mayor desempeño de este organismo. En líneas generales, el automatizar un procedimiento jurisdiccional pretende lograr que el aparato de normas electorales sea aplicado con mayor eficiencia, facilitando la toma de decisiones por parte de los magistrados y hacer mayor eficiente el aparato jurisdiccional mediante la disminución de costos, la celeridad y economía en los trámites procesales y la expedición pronta de justicia. Esta automatización no implica en ningún caso la sustitución del individuo o el abandono de la aplicación de la justicia electoral a manos de una máquina. Lo contrario, implica dotar al individuo y al organismo electoral de una herramienta, y es eso, una herramienta de suma utilidad que se hará cargo de todos aquellos trámites de procesos que solo quitan tiempo y recursos a la sociedad. En este sentido, América Latina viene acelerando estos procesos administrativos en materia jurisdiccional que le permiten a los magistrados nuevos espacios para el estudio y la decisión. Espero entonces que estas reflexiones y las de los próximos martes electorales puedan ilustrarles de manera adecuada sobre esta temática, que es parte de la modernidad, de los avances tecnológicos. Y les advierto que vienen más avances. El voto por internet, por ejemplo, desde su domicilio o desde un celular. Pero que nunca esto debe hacernos olvidar que el centro de todos los esfuerzos sigue siendo el ser humano, donde la tecnología es el medio, pero nunca el fin, pues la tecnología es al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la tecnología. Muchas gracias. Sí, me imagino que le van a traer un micrófono. ¿Hay micrófono para las preguntas? Que están grabando y tienen que registrar su... Ya se lo van a pasar.
sin el ánimo de ser impertinente, yo quisiera que, me parece que en parte de la metodología donde usted explica las 4 categorías de los países, debería haber tomado en cuenta, en todo caso, más explícitamente Estados Unidos, ¿no? Porque si está considerando solamente a un Estado, nos parece que es totalmente sesgada, porque tendríamos que poner Estados Unidos y también ponerle un demérito, ¿verdad? Porque si nos atenemos a los antecedentes que, siendo la sociedad más tecnologizada del mundo, tienen antecedentes electorales nefastos, ¿no? Negativos, que una ONG como el Centro Carter dice, pues califica que la elección de George Bush, la primera elección, fue una absoluta, pues, desmadre electoral, con toda la tecnología que esto implica, ¿no? Y desmitifica un poco el tema. Y cuando toca el tema de Venezuela, obviamente comprendo la implicancia emocional que puede estar despertada en usted, pero el Centro Carter ha dicho de que esa es una elección absolutamente válida. Entonces, no nos explicamos cómo podría esto compatibilizarse con una exposición un poco más imparcial para analizar esta categoría. Discúlpeme la impertinencia. ¿Otra pregunta? Para poder contestar 2 o 3 de una sola vez. Doctor, en relación a los escáneres, cuando hacen una la votación, ¿no cree usted que en un solo momento van a votar tal vez 120.000 personas y el centro donde están almacenadas todas esas huellas, ahí no cree que está la demora? O sea, en el sentido de que la gente no puede quejarse de esa demora porque debe ser consciente que la base de datos que está allá, en ese momento van a entrar ¿cuántas personas? Nada más que eso. Ya. Señor expositor, ante todo felicitarlo por la exposición. En primer lugar, quiero precisar lo siguiente: si bien es cierto que lo del voto electrónico para algunos países, de acuerdo a como usted lo ha explicado, tienen algunas clasificaciones, pero esto más allá del hecho de que se imponga o por vía vertical o se logre hacer o se logre realizar en un país, ¿no cree usted de que definitivamente es parte del rol que el Estado debe tener en que sus ciudadanos puedan tener la credibilidad o la cultura cívica a efectos de que puedan todos estos elementos tecnológicos realizarse y sobre todo dar un avance en términos de la credibilidad ciudadana? Muchas gracias. Respondo entonces a la primera pregunta. Contesto 3 y vamos por bloques de 3. A mí se me pidió específicamente que hablara del voto electrónico en América Latina. Por eso yo dije en determinado párrafo que no me iba a referir a otros casos. El caso de Estados Unidos es muy interesante y el caso de algunos países en Europa donde durante muchos años funcionó el voto electrónico y luego se quitó. Pero a mí me pidieron que hablara específicamente de América Latina porque hay otros expositores que van a abordar el tema. Pero no dejo de mencionar lo siguiente. En el caso de Estados Unidos, el sistema electoral se ha venido perfeccionando, pero todavía es bien imperfecto, por cierto. Primero, cada sistema electoral pertenece al departamento donde se efectúa la elección. No hay un sistema electoral central para los Estados Unidos. Es más, yo hice un curso sobre administración electoral hace unos 20 años en Costa Rica y un experto norteamericano me demostraba que, ustedes saben, los gringos manejan el sistema cultural anglosajón, donde más vale la palabra y la costumbre que una firma. O sea, si yo le digo al señor, te compro su casa, desde el momento en que estoy diciendo, le compro su casa, ya la casa está vendida. Después firmaremos los papeles. Los gringos funcionan con esa mentalidad.
la costumbre y la palabra. El sistema electoral en Estados Unidos hasta hace unos años, hasta llegado el año 2000, el caso de Bush, que fue muy escandaloso, era un sistema electoral que yo como politólogo lo calificaba de ingenuo, porque experto electoral que vi hace 20 años en Costa Rica me demostraba que si el martes electoral usted se levantaba bien temprano y votaba en Los Ángeles, por ejemplo, inmediatamente corría al aeropuerto y tomaba un avión y llegaba, por ejemplo, a las 5 de la tarde a Miami, usted podía ejercer otra vez su voto en Miami. Y no se podían dar cuenta de que había votado en dos partes, porque las legislaciones son locales, o sea, regionales. Y la inscripción de las personas también. Yo pudiera tener un domicilio en Miami y un domicilio en Los Ángeles. Después del año 2000 es que el sistema electoral se ha venido perfeccionando, pero no es perfecto todavía. Se pone un poco como ejemplo la panacea. Para empezar, se vota un día martes, ¿no? Que ya es que con toda la implicancia que eso tiene. Y otra cantidad de cosas que escapan un poco al mundo cultural nuestro latinoamericano. Lo que sí le doy la razón es que con la gran cantidad de latinos que hay en los Estados Unidos, el sistema se va a mejorar, pero también los latinos a veces nos encanta la criollada, ¿no? Entonces también no vayamos a corromper el sistema electoral con nuestras criolladas, que somos expertos en montarlas. Sobre el caso venezolano, es cierto, yo trabajé para el Centro Carter un tiempo, yo ya no trabajaba para el Centro Carter cuando el presidente Carter afirmó eso, que considero que fue un error, haber dicho que el sistema electoral venezolano es perfecto. Por supuesto, ya no lo dijo para la última elección, lo ha dicho para la anterior. No, yo tengo el informe último y no lo ha dicho. El hecho es que yo he dado aquí pruebas de que el sistema es corrupto. La lista Tascón, la máquina captahuellas. O sea, pongo pruebas objetivas para no influenciarlo por mi parte subjetiva. Pero es la aplicación de un sistema electoral que debería funcionar bien y está funcionando para los intereses de algunos. Es igual con lo que pasa con la Constitución. Aquella célebre Constitución venezolana que fue así como el paradigma de las constituciones, ahorita la están queriendo cambiar para acabar con los gobiernos municipales y regionales y centralizar todo el poder en el poder ejecutivo. A veces las leyes sirven para eso y a veces no sirven para nada. Respecto a la pregunta del señor que me habló del escáner, eso es referido al tema de la captahuella, que no se aplica en el Perú, solamente para el caso venezolano. Lo que pasa, amigo, es que un elector cuando está en la cola, y ustedes han sido electores, lo que quiere es votar e irse para su casa. ¿Cómo piensa usted pedirle a un elector que esté 9 horas en cola esperando, no para votar, sino para poner su huella? O sea que de paso tiene después que hacer la otra cola para poder votar. Primero es la huella, la máquina y después la otra cola para votar. Claro, consciente de que le está haciendo un trabajo a la patria, lo que pasa es que en ese momento los electores no sabían que iban a hacer eso, primera sorpresa. Normalmente la gente los domingos vota antes o después de almuerzo, antes o después de misa, y quiere tener un almuerzo familiar. Imagínense que he pactado, voy a votar a las 7 de la mañana y regreso a mi casa. En Venezuela se vota muy temprano, acá somos bastante tardones en eso. Y que te encuentres con que vas a volver a tu casa a las 7 de la noche o a las 10 de la noche. Entonces no hay mucha conciencia, y más en un país absolutamente polarizado políticamente, ¿no? Es bastante complicado. La tercera pregunta, por supuesto, yo estoy de acuerdo, es un deber del Estado. Es un deber del Estado. Y creo que en el caso peruano, donde creo que el voto electrónico sí se va a aplicar, pero más adelante, o sea, de manera progresiva y gradual, como lo repetí un par de veces, es deber del Estado armar, como se armó en Brasil, toda esta arquitectura comunicacional. Que los gobiernos de turno en el Perú, lo digo porque yo soy politólogo, tienen bastantes deficiencias de comunicar lo que vienen haciendo. Lo malo lo van a sacar los medios, pero los gobiernos normalmente también hacen cosas buenas, pero nosotros no nos enteramos porque realmente son pésimos
comunicando las cosas que hacen. No hay una buena arquitectura para comunicar las noticias. Las buenas noticias deben ser dadas cortas, concretas y concisas. No hay que hablar de muchos millones. Yo a veces le cuento a mis alumnos, y aquí tengo varios, que cuando escucho a los ministros hablar de se van a aprobar 5 millones de soles para el distrito tal o cual, yo siempre digo, un poblador del Agustino, por ejemplo, no estoy hablando mal del Agustino, estoy hablando de la condición económica de un poblador del Agustino. ¿Habrá visto alguna vez en su vida un billete de 200 soles? Tal vez no, tal vez lo ha visto en foto o en un afiche. Y entonces ve la noticia y le hablan de 5 millones de soles. ¿Dónde caben 5 millones de soles? ¿En este cuarto? ¿En uno de los servicios sanitarios? Nosotros nunca hemos visto 5 millones de soles, a menos que alguno de ustedes sea funcionario de un banco y entre a la bóveda. Entonces, yo creo que las políticas de comunicación tienen que ser mucho más aterrizadas. Por ejemplo, yo soy partidario de la doble cámara en el Congreso. Ustedes saben que eso es un tema absolutamente impopular. La gente cree que, por supuesto, va a costar más dinero. Se ha comprobado que no, que se puede tener un Congreso con las dos cámaras manteniendo el mismo presupuesto. Pero en el fondo, si no se inicia una tarea comunicacional para concientizar a la población que la doble cámara es útil, la gente cuando venga el momento va a actuar de la misma manera que actuó frente al tema de la repartija. Van a salir a las calles y van a echar para atrás la medida, porque los gobernantes sí le tienen miedo a las calles, como se comprobó hace un par de semanas. Entonces, para esta política del voto electrónico, y coincido con usted, el Estado tiene que ser el primero en diseñar un cronograma y una política comunicacional para resolver bien la situación. Las pruebas que se hicieron en Cañete, en Pacarán, bueno, eran eso. Se invitaron a votar algo así como a 1.200 electores. Alguna primera prueba salió mal, la máquina se apagaba. ¿Por qué? Porque son máquinas que tienen que hacerse reajustes. Algunos de ustedes me preguntarán, bueno, Lucho, ¿y cómo se hace en ciudades donde se va la luz o no hay luz? ¿No? Bueno, las máquinas que yo he visto diseñadas en el Perú ya traen una batería dentro de la máquina que permite que la máquina pueda estar funcionando entre 10 y 12 horas y tener baterías de contingencia y tener material manual de contingencia. Pero sí creo definitivamente que el papel del Estado tiene que ser un papel, como se dice, pedagógico para ilustrar a la gente sobre todo esto. Otro tema muy parecido a este, que el voto no sea obligatorio, por ejemplo. Hay gente que dice, no, el voto tiene que seguir siendo obligatorio, porque si se quita el voto obligatorio, solamente los apristas, que son un partido muy organizado, van a ir a votar, ¿no? Eso es una cosa que dicen, tengo aquí varios amigos apristas que están sentados, por cierto. Se dice eso, ¿no? Ah, no, si quitan el voto obligatorio, solamente los apristas que están muy bien preparados van a ir en fila a votar. Pero en el fondo, yo creo que es un problema de cultura política. Que la gente sepa que el voto es derecho, pero también deber ciudadano. No obligación, sino deber ciudadano. Saber que si voy a votar, de alguna manera estoy más compenetrado a la hora de quejarme, por ejemplo, ¿no? En nuestros países es muy normal, y lo voy a decir en términos coloquiales, que nosotros votemos y a la semana ya estamos o arrepentidos del voto que emitimos o rajando del gobernante que hemos elegido. O aquella teoría del voté por el menos malo. O sea, estamos enfrascados en eso. Pero creo que tal vez los organismos electorales deberían tener mecanismos comunicativos, comunicacionales muy buenos para informar a la gente las bondades de, por ejemplo, el voto voluntario, que sí las hay. En el caso de Colombia, por ejemplo,
Los colombianos no tienen voto obligatorio, pero establecieron toda una estrategia comunicacional y de incentivos para que la gente vaya a votar. Y ustedes dirán, ¿cómo que de incentivos? Sí, si usted va a votar en Colombia, tiene más facilidad para entrar a una universidad o para acceder a un crédito. Es como aquí las municipalidades, si usted paga sus tributos, rifan refrigeradoras, panetones, etcétera, etcétera, ¿no? Son incentivos. Las políticas de incentivos son políticas temporales, ¿no? Porque después ya la gente un poco ya sabe lo que debe hacer y no debe hacer. Es como el tema de la cuota. Hay gente que me dice, ¿por qué tiene que haber temas de cuota, por ejemplo, para mujeres en el Parlamento? Bueno, es que si no tuviéramos la cuota, no votaban, no entraban, por decirlo así. Ahora estamos peleando por algo distinto, que es la alternancia. Hombre, mujer, mujer, hombre, en las listas. Y en el Congreso, ¿quiénes un poco se oponen a eso? Las propias congresistas actuales. Pero bueno, eso es harina de otro costal. ¿Más preguntas? Sí, allá y luego aquí la señora también, ¿oíste? Sí, buenas noches, doctor. Pensé, efectivamente, como usted dice, no, el problema es comunicacional. Yo pensé que al venir aquí a este conversatorio iba a escuchar sobre el sistema que está implementando RENIEC y las coordinaciones que viene realizando con los otros organismos electorales. Y en todo caso, nos explique usted, teniendo en consideración que ha sido uno de los mejores proyectos el voto electrónico brasilero, nos iba a explicar cuál ha sido el proceso, cómo se llevó los procesos electorales en Brasil. Al margen de ello, quisiera saber si usted nos puede dar alcances, cuáles son las coordinaciones que viene realizando RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, para en un futuro próximo realizar un voto electrónico mucho mayor o masivamente en varias regiones, en todo caso, si usted tiene conocimiento al respecto. Ya, con todo gusto. Aquí adelante la señora. Muy buenas tardes. Mi pregunta es de que yo vengo de una zona selva, ¿no? Ya. Entonces hago conocimiento de que ahí todavía no se conoce absolutamente nada, ¿no? Ni siquiera la gente conoce sobre sus derechos. Imagínense, sobre los votos electrónicos, falta trabajar cantidad. Yo lo que daría idea es, ¿no?, de que empezarían en los colegios para un futuro, ¿no?, o en los colegios, desde muy pequeño pienso que se debería de trabajar desde la infancia, haciendo mediante juegos, para poder ya crear esa idea de que el voto es importante y de que al elegir a nuestros gobernantes pudiéramos elegir a un buen gobernante, no solamente que vaya un gobernante y diga, por ejemplo, diga, yo voy a bajar el gas o voy a hacer esto con la coca, ¿no?, en el caso de la selva. De acuerdo. Entonces, todo el mundo ha creído en eso. Entonces, hay que trabajar bastante desde la niñez, ¿no? Ese es mi aporte, diría. Gracias. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? Allá respondemos 3 y luego seguimos. Buenas noches, doctor. Había manifestado de que tiene que concurrir algunas premisas para que el voto electrónico en el Perú se dé, ¿no? Que se haga todo un aparato legal, tecnológico, logístico y confianza. ¿Cree que podríamos añadir a esto incluso el tipo de proceso? Imaginemos un voto electrónico en donde traigamos a colación el proceso último de CPR 2013 marzo, ¿no? En donde efectivamente tenemos en digital la cédula también con 40 espacios, ¿no? Y yendo un poquito más allá, incluso en un proceso electoral en donde la cédula sea pues no bloqueada, con voto preferencial, congresal, por ejemplo. Ya. A ver, en la primera pregunta, va a haber 2 sesiones sobre el voto en el Perú. Por eso es que no está dentro de mi
conferencia de hoy tratar centralmente cómo es el voto o cómo va a ser el voto electrónico en el Perú. Lo he tocado de manera referencial, porque me han pedido es que hablara del voto electrónico en otros países. Yo le garantizo que si usted viene el martes que viene y el siguiente, los dos conferencistas van a tratar el tema. La persona que viene la semana que viene, la doctora Carmen Velarde, que fue mi alumna en el doctorado, en el máster que terminó este año, va a hablar sobre el voto electrónico, las características y todo el proceso de lo que se está preparando. Y el doctor Cucho, jefe nacional de OMPE, va a venir el martes, en septiembre ya, a explicar los avances. Así que yo le pido por favor que tenga paciencia y venga en esa fecha para entender más lo que se viene haciendo. En el caso del Brasil, como le digo, fue una serie de factores que se empezaron a trabajar desde el año 82. El primero de ellos, y todavía nadie me ha preguntado por eso, me adelanto a la pregunta, es que los inicios de una implementación de un voto electrónico en un país, el primer factor que juega en contra es el enorme costo de las máquinas, ¿ok? Las máquinas son bien caras, pero eso sí, después que ya se tienen las máquinas, los costos bajan porque es simplemente actualización del software o algo así. Depende también a qué país o a qué empresa le compran las máquinas. Lo voy a tratar, como le digo, de manera referencial. Las máquinas que yo vi para el caso peruano fueron hechas en el Perú por técnicos peruanos. Y por supuesto, el costo de las máquinas baja. Pero en el caso brasilero y en el caso venezolano, las máquinas eran compradas casi todos. La mayoría de las mejores empresas en este tipo de máquinas son españolas, ¿ok? Y de verdad son bastante caras. Así que el primer escollo que tuvo Brasil en esos años fue el tema financiero, la fuerte inversión que había que hacer en las máquinas. Lo demás fue poner en automático primero los procesos internos del organismo electoral y pasar entonces a la parte comunicacional que yo les expliqué para automatizar las máquinas, cosa que, como les dije antes, llevó hasta el año 2000. Y tiene un poco que ver con la respuesta que la señora me estaba pidiendo. Brasil, igual que Perú, tiene zona de selva y zona de selva bastante alejada de centros poblados. Costó trabajo. Y casualmente se hicieron muchos esfuerzos en esto que usted menciona, de la pedagogía hacia los niños, hacia los adolescentes, en los colegios, en los liceos, en las universidades. Es más, los estudios que he leído sobre la aceptación que tendría un voto electrónico actualmente en jóvenes que todavía no tienen la edad para votar son abrumadoramente favorables. ¿Por qué? Porque nuestros hijos y nietos manejan todos los elementos tecnológicos que a nosotros nos cuesta manejar. Les cuento una anécdota. El otro día estaba en una conferencia en la Corporación Andina y tenía al lado, éramos como 200 personas en la sala, yo estaba de oyente, y había un señor sentado a mi costado y el teléfono celular sonaba y sonaba y sonaba y el señor no lo atendía. Y toda la conferencia estaba un poco, pero este señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué no atiende el teléfono? Entonces yo le dije, compadre, ¿por qué usted no apaga ese teléfono? Lo pone en modo vibrador. Me dijo, no sé cómo ponerlo. O sea, nosotros somos un poco analfabetas digitales, ¿no? Pero los niños y los jóvenes aprenden mucho más rápido. Yo estoy seguro que habría que empezar por ahí, ¿no? Por una información a los niños, a los jóvenes, que pedir que los niños de repente hagan juegos en su casa con sus padres, ¿no? Con sus abuelos, para empezar esta labor pedagógica muy necesaria. Sobre la tercera pregunta,
prefiero inhibirme de contestar porque ya van a ver los conferencistas que van a hablar sobre el caso del Perú y ustedes ahí pueden preguntar sobre las fortalezas, pero también sobre las debilidades. Una debilidad puede ser, la población va a decir, oye, tanto dinero vamos a gastar en esas máquinas cuando estamos mal en salud, mal en educación. O sea, son procesos bien complicados, ¿no? Y más si el Latinobarómetro nos dice que los peruanos somos tan desconfiados, ¿no? Hay una pregunta en el Latinobarómetro último, ustedes deberían tratar de acudir a la página del Latinobarómetro, que es fácil, es www.latinobarómetro.com, no termina en PE. Los peruanos, yo me incluyo en ellos, estamos de campeones en desconfianza y en insatisfacción con los resultados de la democracia. O sea, somos bien renegones, ¿no? En muchos casos con derecho a hacerlo, ¿no? Pero el caso del Perú lo van a tratar mis colegas las otras semanas. ¿Alguna pregunta adicional? Creo que acá el señor, o ya le contesté. Ahí está el micrófono. Bueno, ante todo, muy buenas noches, señor exponente, y a todos los presentes. Bueno, en parte ya mi pregunta ha sido satisfechamente contestada, pero quisiera unos alcances respecto a qué está haciendo el Estado también respecto al trabajo jurídico que se debe de realizar paralelo a los avances tecnológicos que tienen que existir. Gracias. Muy bien. Sí, disculpe, buenas noches. Yo tengo una curiosidad, ya que en este módulo básicamente se está conversando sobre el voto electrónico, viendo desde un panorama de la visión de América Latina, básicamente, porque lo del Perú ya lo vamos a tener en las posteriores charlas. Bueno, primero agregar, creo que en Brasil hay un tipo de geografía, un tipo geográfico, de geografía, el clima, la zona, las alturas, que en general no es muy diverso como el Perú, punto número uno, una cosa que ustedes los especialistas considerarán. Nosotros acá tenemos muchos climas, muchos tipos de alturas, en lo que viene a ser sierras, selvas, los que hemos trabajado, creo que muchos de nosotros conocemos, hemos trabajado en lugares donde no llega ni siquiera una línea web ni wifi porque estás a 4.200, a 4.400, donde para transportar una ánfora electoral te tienes que transportar en una balsa para que no se caiga y toda la… O sea, es una situación, no es tan fácil, ¿no? Yeah. Yo estuve también en Brasil, y Brasil es un lugar muy bonito, pero tiene algo en común. En cambio, nosotros acá tenemos geográficamente primero una brecha, la brecha de que el Perú tiene muchos climas, muchas alturas, muchos lugares, zonas muy alejadas. Entonces, por ahí yo creo que eso es un factor muy importante a considerar, sobre todo en la implementación, que es la etapa más importante del voto electrónico, la primera etapa importante. La segunda es la parte educativa. Yo le hablo de cosas más prácticas y la curiosidad. Como sabemos, con lo que se realizó en Pacarán, igualito se constituyó la mesa de sufragio con los 3 miembros de mesa. Nosotros acá en Lima y en los lugares donde tenemos mayor acceso no hay problema porque los 3 miembros de mesa saben lo básico y se les puede orientar y educar. ¿Qué pasaría de repente acá? Queda la pregunta abierta, ¿no? En la selva, personas como dijo la colega anterior, que no saben ni sus derechos ni sus deberes y de repente la parte educativa tiene que tener una mayor preponderancia. Entonces, imagino yo de que cuando ya se haga la implementación acá en el Perú, uno de los pilares fundamentales y uno de los primeros que tiene que ir a la par o antes de la implementación viene a ser toda una especie de proyecto educativo a nivel nacional, costa, sierra y selva. De repente, no solamente centros educativos, para hablar con lo que es inicial, primaria, secundaria, sobre todo, con los grupos o comunidades de base, población adulta, los que son más reacios al cambio. Imagino que en Brasil y en Argentina habrán tenido estos planes educativos de formación cívica, ciudadana, una especie de formación y preparación para lo que viene a ser el voto electrónico en esa época. La pregunta es, ¿cuánto tiempo duró en esos países para tener una referencia
¿Y qué tanto de repente podrá ser más largo acá el tiempo aproximado, considerando los factores educativos, sociales, culturales? Sobre todo mi curiosidad es con respecto a la Argentina y Brasil. Ya. Gracias. Una última tenemos. Aquí el joven. Estamos ya casi en el límite de la hora. Sí, solo para, buenas noches con todos, para terminar de afinar la pregunta que hizo la señorita. Mencionó aparte por ejemplo, los incentivos, bueno, cultura pedagógica, política, cívica ciudadana, ¿qué aparte de eso podría haber? ¿No? Que en Brasil, ¿qué más implementó aparte no sé, de incentivos y sobre cultura política? Ya. Sobre la parte jurídica que el señor comentó, claro, hay toda una adaptación jurídica. La ley que regula el voto electrónico, la ley ya está aprobada. Lo que ahora se aprobaría serían los mecanismos de implementación. O sea, ese escollo de la ley ya pasó por el Congreso. Y eso tiene que ver con lo que veníamos hablando de la señora que mencionó la selva. Si yo saliera a preguntarle a la gente en la calle si sabe que ya hay una ley de voto electrónico, muy poca gente sabe que esa ley ya está aprobada, que lo que viene ahora es la implementación, como explicó el señor. Y esto me da pie para volver al señor que me preguntó sobre las coordinaciones entre los 3 organismos electorales. Bueno, aquí están grabando la conferencia, pero yo no voy a cometer ninguna infidencia con lo que voy a decir. Hasta hace poco, los 3 componentes del sistema electoral peruano no se llevaban demasiado bien. ¿Ok? Un poquito en lenguaje coloquial, una pelea de gatos y perros. Tenemos la dicha, y espero, yo soy creyente que Dios lo mantenga así, que ahora los 3 integrantes que presiden los organismos que conforman el sistema electoral peruano se llevan bien y muy bien. Están coordinando efectivamente. ¿Ok? Así que eso es una buena noticia a nivel de coordinaciones. Siempre en toda familia hay alguna pelea, ¿no? Eso también pasa en las instituciones públicas. Hay celos de competencia, yo te quito tal funcionario, me lo robo para mí, ¿no? Lo cual hasta cierto punto también ha sido una riqueza, porque ahora tenemos funcionarios que han pasado por los 3 organismos y conocen bastante, han aprendido unos de otros. Pero sí hay un mayor nivel de coordinación y de voluntad política para aprender de este tema antes de sacarlo adelante. Y esto tiene que ver con la pregunta suya sobre la geografía brasilera y la peruana. Efectivamente, Brasil es un país un poco más organizado geográficamente que el nuestro. Un poco. Yo viví 10 años en Brasil y también estuve en las temperaturas del norte o en el mato amazónico a 40 grados y a 3 grados bajo cero en la frontera con el Uruguay. O sea, toda la zona sur de Brasil es una zona, uno parece que está en Suiza, en Alemania, porque el clima es como fresco, como el de Arequipa, por ejemplo, como el de Cusco, ¿no? Casi todo el año. Pero sí hay una geografía un poquito más organizada, pero a ellos les tomó 18 años. Ustedes me dirán, oye Lucho, ¿tú crees que vamos a tardar 18 años? Creo que tal vez no. ¿Saben por qué? Porque la velocidad tecnológica ahora es mucho mayor que cuando esto empezó en Brasil. O sea, acabo de leer un libro que me fascinó y lo he hablado con algunos colegas y alumnos que tengo acá en la sala. Acabo de leer un libro que dice que en los próximos 15 a 20 años la duración útil de un teléfono celular será de 3 meses. A los 3 meses usted podrá colocar su teléfono en el museo
Aquí hay un museo electoral, pueden traer para acá, porque es tal la velocidad de los avances tecnológicos que los aparatos se van a mover demasiado en la economía. Eso también me imagino que es un poco hecha por los zares económicos del mundo, ¿no? Obligarnos a gastar cada 3 meses en un aparato digital. Entonces, la velocidad en que están caminando las tecnologías es muy avanzada con respecto a lo que fue Brasil. Así que es posible que lo superemos en menos tiempo de lo que ha pasado en el Perú, en el Brasil. Y yo estoy de acuerdo con usted, en el caso brasilero, yo nombré, y eso responde un poco a la pregunta del joven, el trabajo que se hizo con los escolares, con las universidades, pero también hubo mucho apoyo de la empresa privada. Mientras usted esperaba en un banco a que le pagaran su cheque, le estaban indicando en una pantalla cómo es el voto electrónico. En los supermercados habían pantallas, en las farmacias se entregaban folletos, o sea, llegó un momento en que el voto electrónico en el Brasil aparecía hasta en la sopa, ya la gente estaba harta. Y de paso se hizo un trabajo, en un país tan grande como ese, se hizo un trabajo casa por casa. Imagínense visitar 135 millones de electores, tal vez un poco menos, en aquella época eran menos de electores, pero fue un trabajo grande que implicó las coordinaciones que estamos hablando. Se prepararon a los bomberos, se prepararon las enfermeras, se prepararon a los médicos, a todo el mundo, para que el tema fuera lo que llaman hoy día viralizado. Hoy día todo se viraliza en la red. En aquel momento no había red, era Bemba, ¿no?, que llamamos nosotros, y se hizo ese trabajo. Vamos a ver qué tal sale en el caso del Perú. En el caso brasilero, y así termino la pregunta, fue un trabajo muy duro, porque eran los principios de la informatización, por darle un campo, ¿no? O sea, un término. Y por supuesto, hubo zonas de selva donde se llegó casi antes de la elección del año 2000. Antes no había. Por todos los problemas de las brechas digitales que había ya, ahora ya no hay, y que tenemos acá. Pero la buena noticia, según tengo entendido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es que a partir del año que viene, el año 2014, toda la zona de la selva estará con una potencialidad en materia de todo lo que es informática reforzada, y eso nos permitirá ir llegando paulatinamente a las poblaciones más lejanas. A mí me ha tocado viajar también mucho por el Perú y de verdad es una geografía accidentada. Uno sale a veces de Lima y tiene que peregrinarse porque no sabe si va a regresar, ¿no? Y además los cambios climáticos. Las máquinas que me mostraron para el caso peruano, yo que soy bastante curioso, eso fue una de mis primeras preguntas. Si aguantaban la selva, las temperaturas altas, las temperaturas bajas, las lluvias, y todas esas preguntas al menos a mí me las fueron contestando. Ojalá se las contesten ustedes cuando vengan los funcionarios las otras semanas. Creo que hemos absorbido, espero que haya podido satisfacer los elementos que correspondían a estos 4 grupos de países, desde los no automatizados, los medianos, los poquitos y los completos, y les deseo que vengan a los próximos martes para poder saber más de lo que está pasando y puede pasar en el caso peruano. Muchas gracias.